Pues vamos a empezar. ¿Va? Pues muchas gracias a todas, a todos, a todos por estar este mediodía en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez, soy historiador de arte y me dedico a la investigación, producción de exposiciones y a gestión cultural. Yo agradezco muchísimo pues que hayan aceptado la propuesta de esta conferencia, ensayo, aproximación. Le agradezco muchísimo a Héctor Ávila por haber aceptado esta propuesta para dialogar con el museo y con su colección. Más que mostrar la colección que ya ustedes pueden conocer en salas, es más bien como una evocación a todos los contenidos de este museo a través de las obras y los artistas y las referencias. Y pues espero poder aportar una perspectiva que se ha desarrollado con los años respecto a la presencia del arte abstracto en el país, en concreto en los estados de Michoacán y Jalisco. Y pues voy a hacer recapitulación de varias etapas de esta investigación y pues espero que sea de su interés. Voy a tratar de ser lo más ágil posible. Traigo mucho material y pues vamos a hacer como, espero, unos 45 minutos a lo mucho, para que después, si ustedes gustan y tienen alguna duda, pues podemos platicar. Una vez más, gracias al museo, gracias a su director, gracias al equipo de colaboradoras y colaboradoras que hacen posible todas estas actividades. Yo estoy muy agradecido de volver a un museo que para mi formación como historiador de arte ha sido pues fundamental. Entonces, empezamos. Este proyecto está motivado por una emoción, solastalgia, que a diferencia de la nostalgia no es una ansia de el pasado o de tiempos pretéritos. Solastalgia es más bien una emoción, su definición es ese tipo de angustia que aparece en las personas cuando las condiciones de vida se ven degradadas a su alrededor. Entonces, de alguna forma, como historiador de arte, hubo una preocupación por el estado de cosas, no solamente de las obras monumentales en espacios públicos, en particular de manera abstracta, por una preferencia personal, pero eso también fue derivando hacia el reconocimiento de la degradación no solamente del medio ambiente natural, sino también de la degradación de los espacios urbanos y de las naturalezas que nos atraviesan. En particular, el tema de las crisis hídricas para mí ha sido muy importante. Con esta lámina lo que quiero es, digamos, analizar un poco gráficamente esta emoción que se, digamos, dirime entre dos extremos: el estado de la naturaleza y la percepción que tenemos de ella y de estas condiciones de vida que están conectadas a nuestros modos de vida. Estos modos de vida naturalmente se encuentran amenazadas por la extinción masiva de especies a diferentes niveles, y del lado de la percepción, la sensación de que algo está perdido de alguna forma se contrapone a la dimensión natural de la resiliencia de los mismos ciclos naturales y de la continuidad de la vida, incluso en otros cambios climáticos que se han experimentado a nivel planetario. Sin embargo, la sensación de emergencia actual tiene que ver con nuestra percepción del calentamiento global y del cambio climático que nos toca vivir a nosotras, a nosotros, y que a través de los cambios de modos de vida actuales es que aparece la sensación también de catástrofe civilizatoria, ¿no? Este tipo de análisis gráfico de alguna forma también quiero aplicarlo hacia lo que vamos a ver en el transcurso de esta presentación, porque pues toca muchos niveles de saberes, ¿no? Uno principal tiene que ver con reconocer que la región en la que estamos digamos, trabajando, Michoacán y Jalisco,
pues pertenece a un contexto geológico que se representa de esta manera. Desde Acambay, muy cerca del Estado de México, atravesando por Michoacán, Cuitzeo y hasta el lago de Chapala en Jalisco y casi hasta el volcán de Colima, ese es un rift, una formación geológica, una depresión que ha generado en todo ese eje una serie de grandes lagos. El Chapala, el mar Chapálico y el lago de Cuitzeo, que hasta hace algunos años todavía era el segundo lago más grande de México, se encuentran justamente en ese eje. Y esta es la, dimensión no solamente geográfica, sino geológica de un horizonte de prácticas artísticas basadas justamente en las modalidades abstractas. Al lago de Cuitzeo, y este es el lago con el que también he estado trabajando desde hace un tiempo, al lago de Cuitzeo se le ha llamado laguna, lago salado, lugar de vasijas, lugar de tinajas, lugar de predicación, de oración y de juicios. No me refiero exclusivamente al significado que tiene su nombre, sino a una relación más abierta y receptiva a la complejidad que arrojan los topónimos, que sitúan y rodean al cuerpo de agua a lo largo del tiempo, su tiempo. En 2021 escuché al restaurador ambiental Roberto Lindic Cisneros, quien estuvo involucrado en el Plan Maestro de Restauración del Bosque de Chapultepec con Gabriel Orozco. Lo escuché decir que todo lo que sucede dentro de las cuencas se manifiesta en el fondo de las cuencas, en su vaso. En Morelia, que pertenece a la cuenca de Cuitzeo, por solo mencionar la capital del estado, hay actividades industriales, agrícolas, algunas forestales. Y todo lo que estas actividades arrojan como residuos corre por los ríos, los permanentes y de temporal, en una red de escurrimientos y drenajes naturales y urbanos que manifiestan su presencia en el fondo del lecho del lago. Frecuentemente pienso en esto cuando me traslado de Guadalajara a Morelia y observo a la distancia la parte poniente del lago de Cuitzeo, que logra verse en una perspectiva oblicua. En el último viaje noté que con las lluvias algo del lecho se había manifestado de nuevo, pero hacia el centro, aún del lado michoacano, es una planicie que oscila entre la pastura y el fango. A veces se notan huellas de un auto que atravesó el terreno. Hay ganado comiendo por ahí. Por primera vez pude viajar en un autobús acompañado de una cámara con óptica lo suficientemente buena para sacar fotos de las vistas que he visto cambiar con los años. Somos las generaciones que atestiguan uno de los cambios más definitivos de la supervivencia del segundo lago más grande de México. En el transcurso de los disparos apareció una visión que mezclaba la experiencia de la desecación de Cuitzeo, la memoria de un proyecto extractivista que vinculaba escultura monumental y turismo, afortunadamente claudicado, y la imagen de dos intervenciones artísticas efímeras y espontáneas que proyectaron abstracciones y señales de los afectos que producen, cuenca abajo, los fenómenos que ocurren río arriba. De manera que el título de esta presentación, Lago y Volcán, hace referencia justamente a esta condición del eje transvolcánico, en donde están también la zona de los lagos, y el volcán como esta forma, digamos, triangular hacia arriba, y el lago como esta cuenca con un triángulo hacia abajo, pues aparece justamente como ese eje donde se plantea una geografía de estudio. Y estas son como, digamos, configuraciones de lagos que están justamente en este eje, como los lagos de Sirahuén y Tacámbaro, que tienen hasta 32 metros de profundidad, o el lago de Cuitzeo, que tenía, digamos, apenas unos metros de profundidad. Sin embargo, los rastros de humedad se encuentran a 600 metros por debajo de la parte más baja de la cuenca. Y a través de obras como estas de Vicente Rojo, País de Volcanes, de 2003, pues también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues de alguna forma también esta forma, la geometrización de la naturaleza y su apreciación y su evocación, pues también aparece, pues no solamente en obras de pintura o gráfica, sino también en instalaciones que se viven como arquitectura, pero que de alguna forma siempre están delineando el espacio natural en el cual se enmarca
la población y sus instituciones. Y esta es una mirada a través de la plataforma de la Conavio para fotografiar todo el territorio mexicano, y aquí lo que vemos es pues el lago de Chapala, y aquí ya en una, digamos, dimensión ya casi muy reducida, el lago de Cuitzeo. Buena parte de lo que les presento aquí está presente en algunas publicaciones que pueden consultar directamente en internet en esta dirección, bancodeniebla.blog, /editorial. Una de ellas es este texto, No son las formas del agua, en una publicación reciente de 2024 con Islar Ediciones y Ariadna Ramonetti. Este proyecto, que fue el primer nombre del proyecto con el apoyo de un programa de investigación del estado de Michoacán, la intención inicial era estudiar la abstracción y el desarrollo de esta tendencia en Michoacán como una ventana de las prácticas artísticas en el estado hacia el arte contemporáneo, y que tuvo el apoyo del PEGDA de 2018 y 2019, y donde se pudieron investigar piezas como estas, que digamos que no habían sido suficientemente estudiadas de forma en el contexto local y relacionando estas obras con un fenómeno como mucho más grande. Y finalmente también pues, parte de la investigación de arte abstracto viene a complementar un trabajo previo que hicimos desde 2012, un proyecto editorial para mapear el arte moderno durante el siglo XX en Michoacán, y casi en ningún caso el abstraccionismo estuvo presente. Entonces digamos que este tipo de ejercicios tiene que ver con ir reconociendo los saberes que todavía, los conocimientos que todavía no tenemos. Y pues finalmente también este es parte del ejercicio de investigación que yo he estado realizando con el tiempo, de ir mapeando las líneas de tiempo, el desarrollo institucional y la infraestructura cultural, y a qué tipo de vocaciones se está dirigiendo esa vocación cultural, y así también reconocer que hay un montón de cosas sucediendo en la ciudadanía, a otro tipo de gobernanzas que finalmente van construyendo y transformando el medio cultural y el medio de conocimiento, y también pues van modificando las comunidades en su materialidad y en su memoria. En particular, el desarrollo de las ciudades ha sido un tema muy interesante para abordar en esta línea de investigación. Durante mi trabajo como director del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce, me propuse realizar un ciclo de exposiciones a propósito de la reapertura del museo después de casi un año de trabajos de renovación de sus salas en la exposición. Esta es la imagen de la exposición La Ruptura y la Apertura que pudimos hacer en 2014. Hubo la oportunidad de levantar el programa de exposiciones y actividades desde cero. Una de las primeras fue la exploración de la colección del mismo museo, con casi 4.000 piezas entre gráfica, pintura, escultura y algunos formatos experimentales, con el énfasis específico de la generación de la ruptura, un movimiento artístico que, como ustedes saben, ocurrió a la par que los años de la madurez en la obra y trayectoria de Alfredo Zalce, una figura señera y de referencia total en el contexto cultural de Michoacán. El objetivo era trazar lecturas renovadoras del relato establecido sobre las prácticas artísticas en ese estado, y el contrapeso natural al estatuto moderno, nacionalista y gubernamental de la estética estatal fueron las modalidades abstraccionistas que ocurrieron en el lugar desde la década de 1970 y que pervienen tanto en colecciones públicas de museos, espacio urbano y áreas naturales, muchas de ellas protegidas. Aquí son interesantes las citas que pudimos también exponer, en este caso de Teresa del Conde. De tal modo que los artistas jóvenes de ese tiempo, el tiempo de la ruptura, marcan una línea divisoria que pretendió romper no con un pasado artístico que formaba y forma parte de una tradición milenaria, pero sí con quienes se habían apoderado de los roles protagónicos y de la voluntad de sus acérrimos seguidores. Esta es Teresa del Conde en 1944. 2 años después de esa exposición en 2014, hubo en el Centro Cultural Clavijero de Morelia otra exposición, pero que se tituló Disforma.
para no decir abstracción en el título. Sin embargo, estos 21 artistas en torno a la abstracción, estaba constituido este grupo por artistas maduros como Feliciano Béjar, Miguel Rincón Pasalle, Enrique Ortega y Juan Guerrero Calderón, y algunas propuestas jóvenes como Armando Fraga, Carmen Jacobo y Prisciliano Jiménez. Y esta exposición tuvo la curaduría de dos artistas locales, un artista digital, Giselle Bravo, y el pintor Janicio Rangel. La exposición permitió la puesta en escena de una exploración de obras y talleres que lo mismo reunieron artistas vivos y algunos fallecidos, con obras de colecciones particulares de museos públicos y piezas realizadas ex profeso. Como puede apreciarse, se representaron las tendencias líricas al estilo de Lidia Carrillo, con Enrique Ortega, formado en la Academia de San Carlos. Diseños constructivos de bandas de acero que bien se aprecian tanto como maquetas como obras de gran formato, Salvador Manzano, quien cuenta con obra abstracta de exhibición permanente en el jardín del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y en distintos campos de la UNAM. Y también la llamada Pattern Painting, Armando Fraga, de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, que sin embargo tiene una función académica y de práctica artística importante ahí en Michoacán. Y también se incorporaron en esta exposición piezas cerámicas como de Carmen Jacobo, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y otros formatos como el video, el mapping, impresiones en tela, y se pudo convocar a un público muy diverso, lo que de cierta forma aporta datos sobre el interés que siguen despertando estas exploraciones estéticas y las oportunidades que hay para dialogar con el público. Otro aspecto que permite reconocer la vigencia de estas investigaciones se manifiesta en la exposición y el gran libro que publicó el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 2013, es decir, un año antes en que pudimos hacer la exploración de la colección del Museo Alfredo Salce. Titulada Inventing Abstraction, de 1910 a 1925, el argumento era el siguiente. En 1912, en varias ciudades europeas, un puñado de artistas, Vasily Kandinsky, František Kupka, Francis Picabia y Robert Delaunay, presentaron al público las primeras pinturas abstractas. Inventing Abstraction, 1910-1925, celebra el centenario de este nuevo y audaz tipo de arte, rastreando el desarrollo de la abstracción a medida que avanzaba a través de una red de artistas modernos, desde Marcel Hartley y Marcel Duchamp hasta Piet Mondrian y Kazimir Malevich, abarcando naciones y países, medios de comunicación. La exposición reúne muchas de las obras más influyentes en la historia temprana de la abstracción y cubre una amplia gama de producción artística que incluye pinturas, dibujos, libros, esculturas, películas, fotografías, poemas sonoros, esto es muy importante, música atonal y danza no narrativa para dibujar un retrato cross-media de estos años decisivos. En el marco de esa exposición hubo un equipo de desarrollo web donde se realizó este mapa de relaciones alimentado por la literatura artística tratada como Big Data, construyendo una red de datos relacionales, un análisis cuantitativo aplicado al fenómeno de la creación de la abstracción, y publicado como un desarrollo interactivo web, que es una exploración de la influencia del abstraccionismo en las tecnologías y el uso de tecnologías para elaborar análisis del pasado que ayudan a dimensionar alcances insospechados hasta ahora en la investigación e historiografía de las artes y sus agentes. Aquí, la resolución no permite apreciar bien, pero las marcas que están en naranja son aquellos autoras o autores o marchantes o agentes del sistema artístico europeo y americano que participaron en el desarrollo de la abstracción justamente en los años donde se ubica la investigación, y a partir de la cantidad de relaciones que se iban estableciendo con literatura, con datos, pues se iban marcando las relaciones entre personajes. Los naranjas son aquellos que tienen más relaciones con todos los demás, y resulta que la figura más importante para el desarrollo de la abstracción a través de estos análisis no es
ningún artista, ni ningún pintor, ni ningún intelectual. Es un poeta, es Guillermo Apollinaire. Entonces eso permite como nuevas lecturas. Y justamente aquí encontramos pues una cita de Apollinaire en 1913, justamente en el desarrollo de esta tendencia. Pero Apollinaire también estaba cerca del cubismo. Hoy los sabios ya no se atienen a las 3 dimensiones de la geometría euclidiana. Los pintores se han visto llevados naturalmente, y por así decirlo, intuitivamente a preocuparse por nuevas medidas posibles del espacio que, en el lenguaje figurativo de los modernos, se indican todas juntas brevemente con el término de cuarta dimensión. Así, tal como se define el espíritu desde el punto de vista plástico, la cuarta dimensión sería generada por las 3 dimensiones conocidas. Ella representa la inmensidad del espacio eternizándose en todas las dimensiones en un momento determinado. Y esto es parte del manifiesto de la pintura cubista. Y la discusión acerca de las diferentes geometrías pues es muy interesante, precisamente porque el estudio de las geometrías en el cambio de siglos, del siglo XIX al siglo XX, pues abarcaba como no solamente la investigación matemática y científica, sino que estas cuartas dimensiones también, o estas nuevas geometrías también se estaban estudiando en función de geometrías celestes, otras dimensiones y otros niveles de conciencia, es decir, como en un tono mucho más plástico y místico. Y en este caso, Ilma af Klint es un caso que ha estado publicitándose bastante con el tiempo y se han estado haciendo más investigaciones acerca de la precursora de la abstracción internacional. Y aquí lo que me interesa abordar pues no es la discusión acerca de quién fue primero en la abstracción, sino cómo convivieron estos personajes. Y aquí hay una historia interesante. Ilma af Klint, como ustedes sabrán, creó sus primeros cuadros abstractos en 1906, antes que Vasily Kandinsky, quien hasta 1911 no publicó el libro de lo espiritual en el arte, Piet Mondrian y Kazimir Malevich. Los cuadros abstractos de Klint no fueron conocidos hasta 1986, por deseo del artista, que estableció que sus obras no fueran expuestas hasta al menos 20 años después de su muerte, que consideraba que su obra no sería bien acogida en su época. Nunca participó en exposiciones ni en movimientos. Y aquí lo que vemos es justamente la serie con la que ha sido reconocida en los últimos años. Ahora, aquí lo que vemos es una lámina donde aparecen Ilma af Klint, Vasily Kandinsky y Rudolf Steiner, un adepto de Madame Blavatsky, esta figura muy importante en la teosofía y en el ocultismo. Muchas gracias. Y aquí lo interesante es describir el nivel de la relación entre estas personas. Ilma y Vasily coincidieron en estudios de retiro con Steiner en 1907 aproximadamente, en el mismo año en que Steiner publicó la Teosofía de los Rosacruces, un curso de 14 conferencias sobre la mística e ideología de esta logia o sociedad secreta, cuyo principal objetivo es la construcción de una fraternidad universal, aunque de pocos miembros. A la derecha de la imagen vemos la portadilla de Teosofía, Introducción al conocimiento suprasensible del mundo y el destino de los hombres, en el que se subrayan las metodologías y fines de la meditación profunda, los viajes astrales y en el tiempo, la elevación del espíritu y el incendio del alma. De manera diferenciada, Ilma af Klint y Vasily Kandinsky harían un reconocimiento justamente a estos niveles de conocimiento que fueron persiguiendo en años de juventud. En el caso de Ilma, ella preferiría el desarrollo de la pintura como un ejercicio de ilustración de los diferentes planos de conciencia a un nivel más espiritual, y sin embargo Kandinsky estaría haciéndolo de forma contraria. Y aquí voy a leer lo que dice acá, que no se ve muy bien. Y Vasily Kandinsky, en una carta a André de Sarrat, dice: la fuente de mi pintura abstracta se debe buscar en los pintores de íconos rusos del siglo X al siglo XIV y en el arte popular que vi por primera vez durante mi viaje por el norte de Rusia, lo que también tiene que ver con
el recorrido por el territorio y el reconocimiento de las diferentes formas de vivir y apreciar el mundo en esas regiones. Es interesante esta aparición de los Rosacruces como sociedades formadoras de fraternidades, porque también encontramos a Diego Rivera involucrado en la Orden Rosacruz Quetzalcóatl. En esta fotografía lo vemos aproximadamente en 1923, en una ceremonia de ascenso de aprendiz a maestro en esta Orden Rosacruz que tenía reuniones en Mixcoac. Y esta fotografía pues ocurre también en el tiempo en el que pintaba los murales de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, y que los historiadores de arte Fausto Ramírez y Renato González Melo han estudiado en función del contenido esotérico y registro ocultista que tienen esa y otras obras de Rivera. Y aquí vemos una imagen de su periodo cubista, pero bueno, permanezcamos en la abstracción antes de pasarnos al esoterismo en el muralismo mexicano. Esta es la imagen del paso del periodo cubista de Diego Rivera hacia un lenguaje más, digamos, mexicanizado, aunque ambas obras son de su periodo europeo y de hecho son el frente y vuelta del mismo lienzo. El frente es Paisaje Zapatista, que en 1915 se conoció con el título de El Guerrillero, pero es una obra que está sobre una obra cancelada, que es esta, que después se pudo recuperar, que es llamada La Mujer del Pozo. Más allá de, dirimirnos hacia el tema del cubismo, aquí lo que me interesa es esta cita de una investigación de Alberto Nullman y Ana Luisa Montes, donde justamente da como esta dimensión. Mientras que en Madrid Alfonso Reyes daba los últimos toques a su visión del agua, en París Diego Rivera tapaba con una gruesa capa de pintura uno de sus cuadros de 1913, como si quisiera dar por completo terminada su etapa futurista. Y en la parte posterior del lienzo pintaba lo que a los ojos de Guzmán era un paisaje material y espiritual de la altiplanicie mexicana, que su nuevo Marchand León de Rosenberg inventarió como una naturaleza muerta mexicana y acabó convirtiéndose en el cuadro más emblemático de su producción europea, con el nombre de Paisaje Zapatista. Sin embargo, hay un episodio de Ilya Ehrenburg contado en este libro maravilloso de Olivier Lebrun, Diego de Montparnasse, donde aparece Steiner. Y dice Ilya Ehrenburg: en uno de mis poemas describí una velada en casa de los Seitin. En la noche de mi jefe recibe a un teósofo, un cubista, que era Diego Rivera, un bromista y la presidenta de alguna sociedad, creo que de la de ayuda a los combatientes ciegos. El anfitrión sonríe decentemente a todos. Sí, más fuerte, por favor. Una taza. El Gauguin no está mal, pero vi un pequeño Cézanne. Perdone mi indiscreción. ¿Cuánto pide? Pide 10, pero lo dará por 7. Ah, el cubismo es monumental. A la larga se vuelve aburrido. A mí, al contrario, me gusta cuando en vez de ojos hay unas cositas. ¿Conoce la significación del zodiaco? Estoy en éxtasis frente a Steiner. Conoceré a Dios. Me voy a Basilea. Los invitados hablan todavía largo tiempo de la oreja de Van Gogh, de la búsqueda de Dios, de los que se volvieron ciegos, de los perros sanitarios, del baile mexicano y de las asonancias. Entonces digamos que hay un espíritu de época muy relacionado con el nivel ocultista, pero también las obras más contemporáneas de abstraccionismo. Una pregunta de esta investigación es ir encontrando poco a poco qué tan cercanos o qué tan lejanos se encuentran estos artistas de estas perspectivas más bien espiritualistas de la práctica artística y del conocimiento. Este es, como un elemento que quiero contar de un segundo momento que identificamos en la década de 1980 en Morelia, y donde Marta Palau, artista abstraccionista y de muchos calibres, estuvo involucrada. La política cultural y también la cultura política de Michoacán ha creado en torno a Alfredo Salce, tanto en vida como tras su fallecimiento, un monolito que extiende sombras
sobre otras figuras que en mi opinión son trascendentes por méritos propios. Recuperar estas figuras, visibilizar sus roles, tiene el objetivo de esclarecer periodos aún no suficientemente documentados sobre prácticas artísticas en la región. En este sentido, hace falta énfasis acerca de la influencia de Marta Palau durante la década de 1980, vinculando la escena local michoacana con circuitos artísticos nacionales e internacionales. Marta Palau desarrolla una serie de estrategias de gestión en la configuración de algunas de las expresiones más tangibles y duraderas de arte abstracto y de intercambios artísticos a gran escala. Lo hizo involucrándose como asesora, colaboradora cultural de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante su gobierno en el Ejecutivo Estatal en ese sexenio, dándole una dimensión distinta al cardenismo en Michoacán, porque no fue lo mismo el cardenismo del padre que el del hijo. Además de emplazar una escultura abstracta de grandes dimensiones y lerda en 1986 en el corazón del complejo educativo turístico del Seconexpo, el centro de convenciones, fue la responsable, junto con Octavio Vázquez Gómez, de que se instalara un paseo escultórico de artistas asociados a la generación de la ruptura en el Bosque Lázaro Cárdenas. Se trata de un espacio público de acceso controlado, enclavado en el área natural protegida de la Loma de Santa María. En 1986, en sus últimos meses de gobierno estatal, Cárdenas emitió un decreto en el cual se destinaron 2.5 hectáreas de bosque para realizar un parque en que se emplazaron kioscos, andadores, trotapistas, juegos infantiles, entre otras, y 9 esculturas de los autores Sebastián Erzúa, Arnold Belkin, Manuel Felgueres, Ángela Gurría, Alfredo Salce participaba, Helen Escobedo, Octavio Vázquez y la misma Palau. Cada pieza puede ser analizada en el contexto de otros espacios escultóricos: Ciudad Universitaria, la Ruta de la Amistad, el ahora extinto Parque Escultórico Punta Sur en Isla Mujeres, así como también de obras en acervos de museos nacionales. La pieza de Erzúa es una derivación directa de Ovi, una escultura metálica de 4 cuerpos ubicadas en el Museo de Arte Moderno. La otra estrategia que desarrolló Palau fue el Salón Michoacano Internacional de Textil en Miniatura, que se realizó en 5 ediciones que ocurrieron anualmente entre 1982 y 1986. Y estas son algunas imágenes: un volcán de Vicente Rojo, algunas piezas textiles de Marta Palau. Toda esta, participación de artistas tenía que ver con un formato de 25 metros cúbicos, y se fueron publicando y también resguardando estas obras que se encuentran en acervos públicos en Michoacán. Estas son algunas piezas que se desarrollaron. Esta es una pieza de doble apertura de Sebastián, algunas piezas textiles o incluso con un bloque de acrílico de Marta Palau, y piezas de diferentes materiales de Helen Escobedo, pero siempre dialogando con elementos textiles. Y muchas de estas esculturas en miniatura también son semblanzas o remanentes de las obras más monumentales, sean las permanentes o las efímeras. El resultado de un lustro de trabajo de Marta Palau se refleja en las numerosas piezas resguardadas en el MACAS, estos 5 catálogos, y gracias al trabajo de equipo de investigación con quienes estuvimos haciendo este trabajo, se pudo documentar y además se pudo rastrear el episodio sobre las gestiones de Palau para el bosque escultórico en el bosque Lázaro Cárdenas, tras las cuales suspendió su presencia en el Estado. Todos a cambiar de capítulo después de 1986. Un año antes ella había presentado su segunda exposición individual en el Museo Nacional de Bellas Artes, Mis Caminos Son Terrestres, y Cárdenas se enfilaría hacia la elección presidencial que culminaría con el fraude de 1988. Esta es la obra Ilerda de Marta Palau. Y finalmente, pues también la investigación ha tenido que ver, pues no solamente con revisitar estos sitios ya conocidos por la investigación y la literatura, sino también ir mapeando y rastreando la manera en que las y los artistas entran y salen
a los abstraccionismos, y en muchos casos pues ha encontrado que las obras se van cada vez más relacionando con espacios naturales, esta vez en la presa de Humécuaro, una de las tres que alimentan la ciudad de Morelia. Hay algunos otros ejercicios escultóricos en espacios naturales, esto es en Tacámbaro, más hacia la región de Tierra Caliente, y esto fue a consecuencia de un par de simposios internacionales de escultura en cantera gris, convocado por el artista Prisciliano Jiménez, que es un escultor purépecha y además agricultor, pero que de manera interesante relacionó como todo este espacio con una serie de intercambios con artistas de Japón, dos de ellos presentes en Veracruz y en Chiapas, Ryuichi Yahagi, que lo podemos ver trabajando del lado izquierdo, y Masafumi Ozumi. Esta referencia me parece importante porque dentro de la colección de aquí del museo se encuentra una maqueta de la escultura que Kiyoshi Takahashi aportó a la Ruta de la Amistad, que se encuentra en la Ciudad de México, y todos estos artistas reconocen la influencia de Kiyoshi Takahashi para relacionar la práctica de la escultura con la práctica de los jardines y la reflexión y el conocimiento. Y pues lo interesante es que las prácticas escultóricas también siempre están acompañadas, sobre todo cuando se trata de prácticas comunitarias e identitarias, pues están relacionadas justamente con rituales que están relacionando la experiencia humana con la experiencia de la naturaleza y sus condiciones. Esta es una imagen donde se está realizando la ceremonia Bon Odori para rendir culto a los ancestros, y es una ceremonia sintoísta antigua, y hubo un intercambio intercultural entre identidades purépechas e identidades del Japón. De manera que pues también la forma de ver, de abordar el arte abstracto en las diferentes geografías pues pasa también por reconocer el desarrollo de la dimensión urbana de nuestros territorios. Del lado derecho vemos los arcos del milenio de Sebastián, que se encuentran en Guadalajara. Es una obra incompleta, se empezó en 1999 y tiene originalmente 6 arcos. Aquí vemos nada más 4, pero vemos cómo aquí hay unos pequeños triángulos, que en realidad son bastante grandes, y son justamente los sitios donde deben de ir también pues, los arcos que deben de estar, pues deberían de estar ahí, ¿no? Y el hecho de ver en perspectiva el arte abstracto es que también pues hay que reconocer que se construyeron muchas de estas obras cuando la ciudad era más o menos como esta, ¿no? Antes de que hubiera una explosión del desarrollo de la ciudad, de las grandes, digamos, unidades habitacionales. Y pues finalmente también en Chocán la abstracción está también sucediendo desde los 70s en contextos que son así y que pues digamos que se van transformando con el tiempo. Esta es una imagen de esta misma escultura y pertenece justo a este momento de la década de 1970. Esta es obra de un artista llamado Miguel Hernández Urban. En un viaje por Tapalpa pudimos visitar un espacio escultórico donde nos topamos con obras abstractas y ahí nos encontramos con la maqueta, digamos, de tamaño natural o más una dimensión más humana de los arcos del milenio. Este es un parque escultórico asociado a una casa de cultura que dejó de funcionar. Fue una iniciativa del dueño del periódico Informador, uno de los periódicos más uno de los periódicos supervivientes en la actualidad en Jalisco, y pues también uno de los impulsores del gran proyecto de los arcos del milenio, ¿no? Lo que vemos aquí es que pues aquí los arcos del milenio pues sí están completos. Sin embargo, este tipo de espacios pues están en un contexto de degradación importante, no solamente por el abandono del jardín, el desuso de la casa de cultura, y también como la manera en la que el mismo pueblo y su
su forma de ser de pueblo mágico en el discurso turístico no se ha podido apropiar justamente de estas presencias artísticas y abstraccionistas. Y este es como el contexto urbano en el que se encuentran los arcos, y es un poco como reflejando la ausencia de algunas piezas que estaban justo ahí. Para terminar, quiero hacer una mención de este proyecto para volver a aterrizar al terreno de Quetzeo y abordar pues justamente un proyecto problemático para que no siempre contemos con que la investigación artística va a ser cómoda, ¿no? ITZY, una llamada de alerta, fue un festival de arte, como ya lo veremos en unos minutos, que se propuso realizar un exfuncionario federal en el periodo de Felipe Calderón, Víctor Lichtinger Weissman y el artista y político Eloy Tarcisio, a través de una organización llamada el Consejo Consultivo del Agua AC. O sea, es decir, es una asociación civil, por mucho que tenga un nombre pues bastante institucional, ¿no? Como si fuera un organismo descentralizado de la función pública. Su propósito, como lo afirman en uno de los videos promocionales, que veremos ahorita un fragmento, fue reunir un grupo de artistas con experiencia en la elaboración de obras escultóricas monumentales para construir y reemplazar y emplazar 32 esculturas en diversos puntos del lago de Quetzeo. El efecto deseado consistía en llamar la atención sobre el deterioro del medio ambiente a través de las artes, sensibilizando a las comunidades, muy principalmente a niñas y niños locales, sobre su cuidado y conservación, al tiempo que se estimularía la circulación de visitantes a las esculturas, generando un mercado turístico y de servicios benéfico para la población. Cada año se realizaría una especie de diagnóstico o evaluación sobre las actividades que las comunidades hubieran emprendido en torno a prácticas sustentables y de conservación del lago, ya en una severa crisis de secación. Con ese mecanismo se determinaría la comunidad beneficiaria limítrofe del lago con la instalación de la escultura monumental en turno, aspirando a que con ello se estimulara el interés de participar en este ciclo artístico de producción de obras y acciones a favor del agua. Este proyecto estaba activo durante los años 2019 y 2020, en el que la 14ª Bienal FEMSA se realizaba en Michoacán en su nuevo modelo itinerante. Fue la edición que fue justo después de aquí en Zacatecas y en la que pude participar como curador local. Lichtinger, con el objetivo de que el grupo Citibanamex aportara el financiamiento a largo plazo que el proyecto requería, solicitó una opinión positiva de su proyecto por parte de la entonces directora ejecutiva y director artístico de la Bienal FEMSA. Cosa que no ocurrió precisamente por el hecho de que ITZY, una llamada de alerta, carecía, vamos a decirlo así, absolutamente de toda noción de responsabilidad ética, ocultando que básicamente se trataba de una especie de plan de retiro para Lichtinger a 32 años, una escultura por año, varios millones de pesos para la producción de cada escultura, muchos años por delante en la dedicación de su misión. Y porque todas las piezas se plantearon con un carácter no situado, totalmente deslocalizado y ajeno a las dinámicas sociales y naturales y culturales que hacen de Quetzeo, su cuenca y su lago, una verdadera emergencia multidimensional. En algún momento de la Bienal FEMSA, en un ejercicio, voy a saltarme esto. En fin, hablaba acerca de que no recibió Víctor Lichtinger este apoyo, este voto de confianza. La resistencia contra este proyecto no fue necesaria, no trascendió el mero juego. Tras una exposición itinerante de 32 maquetas en 3 sedes, el Palacio de la Cultura de Banamex en Ciudad de México, Centro Cultural Clavijero en Morelia y el MUSA en la Universidad de Guadalajara, la ausencia de aval político y artístico ante Citibanamex, el fin de la administración estatal de Silvano Aureoles en Michoacán y una nueva crisis de sequía y de certificación en Quetzeo, sobre la cual la asociación civil nunca se pronunció, el Festival ITZY no tuvo el fondeo ni privado ni público deseado y pronto Lichtinger abandonó la presidencia del Consejo Consultivo del Agua. Y qué bueno, porque esas no son las formas, sobre todo no son las formas del agua.
Vamos a ver un fragmento del video documental que ustedes pueden buscar en YouTube con el nombre del proyecto. Martín, si podemos cambiar la presentación hacia el video, por favor. Estamos teniendo problemas en el medio ambiente y no estamos reaccionando bien. Uno de los temas fuertes es la desertificación. Cada vez hay menos agua. Cuitzeo es un ejemplo de ello. Soy Víctor Lichtinger, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Vamos a hacer un festival de arte en donde vamos a hacer una llamada de alerta. Soy el ejercicio, director del proyecto ICI, en Purépecha Agua, un evento interdisciplinario que tiene como objetivo el poder reflexionar la desertificación del lago de Cuitzeo. Si queremos tener un porvenir en Cuitzeo y en México y en el planeta, tenemos que reaccionar, tenemos que actuar. Entonces estamos haciendo un festival, este es el primero en Cuitzeo, en el Día Internacional de Combate a la Desertificación, el 17 de junio. La idea es tratar de encontrar alrededor de unos 100 artistas. Cada año van a ser una o dos grandiosas esculturas. Queremos que se integren al lago mismo. Cada escultura es un recuerdo. En la construcción. Poner algo sobre agua siempre es interesante porque es otra cosa, muy pocas veces te lo ofrecen, ¿verdad, maestro? Debe de irse trabajando las dos cosas, la limpieza del lugar y las obras. Esto que está ahí es un mercado, está completamente vacío, nuevo. Vamos a recuperar lo que sea útil para talleres, para bodegas, y las cuestiones culturales. Vamos a comer, vamos a comer. La Orden Agustina es la que funda este espacio en 1550, el 1 de noviembre. Antes de ellos, los franciscanos, con las capillas de niños, la de este lado, 1579. Debemos ser colaboradores de ideas que provoquen cambios en las personas y sobre todo si está unido a esta causa, que tengan una proyección para la gente que viene, o sea, el que es niño ahorita. Nuestro trabajo es aquí en el agua. Se buscan los horarios porque así también es la captura del pescado. Hay tiempos que salen más pronto y tiempos que salen más tarde y cada uno es. Pues mi mensaje sería que por favor ya no tiraron esta basura aquí en las orillas, porque como ven es una península nada más esto. No hay tierras para sembrar, pero sí habiendo ahorita como hay personas felices con la vereda, y nuestro trabajo es aquí en el agua. Vamos a tener una presentación que no se dé dentro de las maquetas. Vamos a preparar luego las maquetas y las vamos a llevar a Cuitzeo, que ya también las vamos a presentar. Sabemos que hay un problema serio de contaminación, especialmente en el límite, se hace referencia a él. Puede haber danza, puede haber música, puede haber teatro, y eso no está dentro del agua. Para mí eso es básico, que los niños se integren, que los niños entiendan su realidad y cómo pueden ser parte de la solución. El día que tienen este tipo de estructura, se me hace que puede funcionar. El concepto es un marco de chinampas, por ejemplo, que hagan un dibujo geométrico que se pueda ver desde muy lejos. La otra pues, es alguna de mis estructuras, como una especie de juego para niños que la gente experimente también
geométrico cuadrado? Estuve pensando, estando en el lugar, cómo hacer partícipe a los visitantes. Entonces la idea de esta maqueta es que la gente pueda hacer algún tipo de peregrinaje y a medida que uno se va acercando se reconoce una figura femenina como representación de la Madre Tierra y entonces podrán ver un rostro muy grande, muy sereno. Vista desde afuera, la figura parece agradecer el lugar, el creador. Vista desde adentro es el visitante que la figura agradece por su compromiso en cuidar. Voy a hacer una pieza que va a ser como una celosía que esté a la mitad del lago. Tú puedes llegar en una lancha y transitarla de un lado a otro, y tú al estar sentado en la pieza puedas escuchar la sinfonía o las palabras que el agua te dice. Estoy diseñando una instalación para aumentar la actividad biótica que pueda contribuir a la restauración de la calidad del agua del lago. Gente que no conoce el lago de Cuitzeo se ha perdido mucho, porque es un lugar muy hermoso y eso es lo que queremos, que la gente voltee sus ojos hacia Cuitzeo y tenemos que hacer algo para salvarlo. Soy Olin. Yo tengo una escultura que me gustaría que se haga. Es un pabellón. Yo quiero que se hace ecológicamente con captadores solares para alimentar una bomba de agua. Parte del agua cae y otra parte sube. Te envuelve totalmente en agua. Es la burbuja. Mi nombre como artista es Sersúa. Nosotros provenimos del océano, ese es nuestro origen en la Tierra. Mi proyecto, digamos, es el ojo cósmico, que tiene que ver con el infinito y con el universo, que es nuestro vientre. Vamos a sentir que tenemos un espacio de reflexión de los elementos que son naturales. Si el hombre no regresa a la naturaleza, nos vamos a extinguir. Creo que podemos parar ahí. Como les comentaba, este video lo pueden ustedes encontrar ellos, los nombres de la investigación, si quieren el agua conocerlo mejor. tiene muchas formas. Entonces, cuando ya pensé en la maqueta y en la escultura, me vino a la mente cómo sucede la lluvia, el cambio natural que hemos estado viendo. Y bien, me parece muy especial haber terminado, haber concluido con la parte del video con Olin y con Herzog, justamente como volviendo a este esquema que veíamos al inicio. La motivación, la participación de todas y todos y todas es muy necesaria. Ese lago que ustedes vieron en el video se ha transformado radicalmente. Entonces digamos que reconocemos en estas y en estos artistas sensibilidad, creatividad, deseos de participación. Sin embargo, el sistema artístico es muy grande y hay muchos agentes desarrollando proyectos de distintas vocaciones y calibres. Muchos de esos proyectos pueden estar, justo por las crisis actuales ambientales y de civilización, pues estar alimentadas como en este contexto. Sin embargo, no siempre el interés por el medio ambiente y por la acción directa sobre este para mejorar las condiciones y modos de vida apuntan hacia justamente lo que nuestras comunidades y los mismos medios naturales requieren y necesitan. Roberto Lindig, el restaurador ambiental que cité al principio de la conferencia, cuando le preguntaban si era posible salvar el lago de Cuitzeo, él preguntaba, pero ¿salvarlo de quién o de qué? ¿Qué es lo que deseamos? O sea, ¿por qué queremos que el lago de Cuitzeo permanezca con agua superficial?
es una pregunta importante, no es una pregunta que desactive la discusión, sino más bien al revés. No podemos salvar el lago porque no se trata de un salvamento. No podemos volver a llenar el lago de Cuitzeo para que dejemos de sentir feo cuando pasamos por la carretera y lo vemos en sus condiciones actuales. La cura de esta emoción no debe ser el motor de los proyectos que buscan mejorar las condiciones de los lagos y las cuencas, y más bien esa es la propuesta que él hace. Más que salvar la naturaleza o más que salvar los lagos o el agua, busquemos mejorar las condiciones en las que ocurren la vida y las actividades humanas en las cuencas, para que entonces estos medios naturales pues no solo dejen de existir como a nosotros nos gusta, sino también en esta nueva forma de ser los cuerpos de agua, pues dejan, digamos, Cuitzeo no deja de ser lago o no deja de ser cuerpo de agua por el hecho de que deje de ser agua superficial. Hay 600 metros de humedad y de agua en la profundidad y hay mucha vida que todavía puede ocurrir en estos territorios. El estudio de las prácticas artísticas abstractas pues ha llevado como a todos estos giros y a estas reflexiones que nos reúnen en una crisis común, y pues todo esto es, como les había dicho, un ensayo, una serie de aproximaciones hacia un fenómeno urgente y donde la reflexión sobre las prácticas artísticas y la investigación, pues está bueno que nos movamos hacia allá, hacia quienes están tratando de resolver o de proponer soluciones a las crisis que ya están aquí. Y yo con eso termino. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario, alguna participación. Creo que vamos a tener un micrófono por ahí para que pueda circular. Acá abajo, primero, por favor. Sí. Bueno, yo creo que sí se escucha. Pon el micrófono para que se quede registrado en el video. Muchas gracias. Pues una felicitación por la conferencia, muy interesante y muy padres las imágenes. Y son dos preguntas en realidad. Una es sobre esta investigación que tú haces, si has explorado otros campos podría llamarse como una especie de activismo bioambiental. Y la otra pregunta es con respecto a lo que mencionaste de la relación entre los artistas abstractos, primero en Europa y luego en el caso particular de Diego Rivera en México, entre pues, este esoterismo y la orden Rosacruz. Claro. Empiezo con la de Diego Rivera. Es interesante esos estudios, como mencionaba Fausto Ramírez y Renato González Melo, dos investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, han abordado en diferentes publicaciones el contenido esotérico de algunas obras, sobre todo de la primera generación del muralismo en México. O sea, es decir, previo al movimiento que se inaugura en 1924, cuando Diego Rivera termina el mural del Anfiteatro Bolívar, que está en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Colegio de San Ildefonso, que de hecho es una obra medio mística, ¿no? Los murales previos a esa generación y de la mano de varios artistas como ahorita estos nombres de la generación que le llamaron los pioneros del muralismo, ahorita se me están escapando, pero varios de los temas de esos murales en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, ahí en el centro de la Ciudad de México, pues lo que se miran son ángeles, figuras del zodiaco, lunas, estrellas, constelaciones. Entonces digamos que el momento previo al muralismo más nacionalista
pues de alguna forma todavía se percibe bañado por la vanguardia artística y por una vanguardia artística internacional que en buena medida estaba tocada como por esos temas. Y pues también recordemos que pues no solamente los conocimientos, sino los diferentes saberes no formalizados también siempre están circulando por ahí, bañan las épocas, ¿no? Entonces digamos que el estudio de las obras también se vivifica cuando estamos activando la memoria de las espiritualidades o las ideologías que animan a las personas en cada época a producir arte o a producir obras o desarrollo de ciudad. Entonces, por ejemplo, Renato González en un libro que se llama La máquina de pintar hace un seguimiento pormenorizado de los paneles de los murales de la Secretaría de Educación Pública a través de la literatura ocultista y hace una lectura de estos paneles donde aparece, digamos, lo que se ha interpretado como la gesta de la nación mexicana durante la Revolución. Pues hay una lectura acerca de cómo estos paneles funcionan como procesos a través del cual el espíritu se está, digamos, trabajando en metáforas muy propias del esoterismo, como lo es la fragua, ¿no? El derretir los metales y los minerales que se extraen de la tierra. Hay muchas referencias mineras en estos murales de Diego Rivera. Y Renato González lo que hace es como leer de los pisos inferiores hacia los superiores la narrativa de ese mural, pero no en clave exotérica, que sería la lectura nacionalista e histórica de gesta, sino más bien a un nivel esotérico, donde el espíritu está siendo, digamos, sublimado, y todo esto corresponde a una ceremonia de ascenso de aprendiz a maestro de Diego Rivera en esta logia en la que pudimos ver la fotografía. Entonces es una investigación fascinante, sin el deseo de alimentar como mayores controversias sobre conspiraciones a nivel de la fundación de nuestro país, pero es finalmente algo que ocurre en las épocas y es interesante que esos saberes estén también reconocidos en las investigaciones sobre arte abstracto y de otras modalidades. Y respecto al activismo ambiental, pues sí, poco a poco lo he ido, o sea, creo que es un camino a descubrir, porque justamente la solastalgia puede, digamos, motivar diferentes iniciativas, ¿no? A mí no me gustaría participar en una como INSI, ¿no? Me gustaría que fuera distinta. Entonces creo que más bien ese camino comienza por reconocer, antes que hacer una acción individual o un proyecto individual, reconocer alrededor quienes están trabajando ya con el mejoramiento de los barrios, los ríos urbanos que atraviesan la ciudad, y digamos como todas estas iniciativas más ciudadanas en las ciudades y en los barrios que habitamos. Entonces es un camino, también es un descubrimiento, pero por supuesto que está ahí, solamente que aprender a integrarse a todas esas iniciativas. Creo que es sano que sea, sobre todo con una escucha muy, muy abierta, ¿no? Con el deseo de conocer quién ya está trabajando desde hace décadas en esto y cómo participar, ¿no? De forma muy especial creo que es interesante mencionar que en este momento está ocurriendo este simposio de comunicación de la ciencia ahí en el Teatro Calderón y en la Ciudadela del Arte. Hay bastantes ponentes internacionales, muchas de ellas trabajando y reflexionando sobre la comunicación de la ciencia en términos de la sustentabilidad, las crisis ambientales y muchos otros temas. ¿Alguien más? Por allá. Hola, muchas gracias. Yo tengo una duda. Bueno, antes que nada, reconocer tu exposición sobre, cómo relacionas el arte abstracto con la naturaleza. Mi duda o pregunta va más dirigida a cómo defenderías tú la actual expresión que se tiene sobre el arte abstracto, ya que en lo personal creo que está muy satanizado el arte abstracto generalmente hablando, ya que un caso reciente fue de un artista japonés que fue muy criticado por una obra sobre el ataque de Hiroshima con la bomba nuclear. Ya actualmente en el ojo público se representa el arte
abstracto como arte sin sentido o comparado con artistas del pasado como lo es Leonardo da Vinci, y cómo se desprecia, por así decirlo, el arte que se realiza actualmente, disminuyéndolo o degradándolo. Y mi pregunta realmente sería, ¿cómo defenderías tú el arte abstracto en la actualidad y el expresionismo futurista? De acuerdo. Lo primero sería seguir promoviendo su práctica, ¿no? Y eso se puede hacer a diferentes niveles, desde los museos, instituciones públicas, entidades de educación, ¿no? Actividades formativas, pero también desde la curaduría, la edición, el coleccionismo o el puro disfrute, ¿no? Yo también me reconozco mucho desde el público, ¿sabes? Yo soy usuario de los museos, soy visitante de los talleres de artistas o veo sus exposiciones, y el diálogo que puedo tener con artistas de diferentes expresiones o diferentes carices, pues puede ser desde ahí, desde el mismo establecimiento de un diálogo con las y los artistas y las obras y dónde están. Otra forma de protegerla o de promocionarla pues es justamente investigando. Y en la investigación aparecen muchas preguntas, ¿no? Y no son solamente preguntas de investigación, son preguntas pues casi existenciales, ¿no? Es así, pero ¿qué en realidad estoy buscando yo en todos estos temas? Y en mi caso, como historiador de arte, mi labor es no consultar la literatura artística o de investigación que ya existe y armar algo yo con eso y replicar la información que ya existe, sino de alguna forma también relacionar las obras y los artistas y los fenómenos que me están interesando con los fenómenos que están ocurriendo hoy. Y la reactivación de las narrativas también es necesaria a ese nivel, no solamente porque podemos investigar un área de producción cultural e identificar que hay huecos de investigación o de saberes, o no hay suficiente documentación, o alguien no ha escrito sobre esto, lo voy a hacer yo. No solamente es necesario por eso, sino porque también el contexto disciplinario también lo exige, lo requiere. La idea de las disciplinas es dejar de aislarse, ser más interdisciplinarias, ser más multidimensional en los fenómenos que se están abordando y estudiando. Y también es muy importante salir de ese contexto de reflexión donde el arte es arte por el arte. También reconociendo que las y los artistas pues tienen a lo largo de su vida preocupaciones y conflictos, y hay artistas que de plano no lo tienen, también hay que reconocerlo, ¿no? Hay gente que sencillamente no conecta con problemáticas que la relacionen con otras luchas o con otras iniciativas más ciudadanas, ¿no? Hay mucha gente aislada en las prácticas artísticas en todas las épocas. Pero creo que independientemente de que una obra haya sido planteada como una obra de arte autónoma, como se ha planteado mucho a las vanguardias artísticas, ¿no? Que no son suficientemente revolucionarias, que son burguesas, que son para el mercado del arte, etc., pues también creo que nos corresponde la discusión de estas colecciones y estos fenómenos de los museos con nuevas preocupaciones y por lo tanto nuevas formas de abordar y de comenzar a hilar un fenómeno con otro, generar conocimiento y también deseando que eso pueda pues generar un tipo de acción. Porque justo creo que lo que vimos con Olin y con Erso al final del video es que la sensibilidad, el hippismo, el ser universales y acudir a las nociones del universo y conectarnos con nuestra matriz cósmica, pues digamos que eso no se diferencia demasiado del misticismo de principios del siglo XX que estuvimos explorando hace rato, ¿no? Pero a veces la obra puede quedarse en esa mística, desde la autoría, pero desde el público o desde otras posiciones del sistema artístico tenemos la posibilidad de activar esas obras en función de lo que nos interesa hoy. ¿Alguien más? Juan Carlos, nos tomamos la libertad de incluirte en el programa Vivir, entonces queremos hacer
la entrega de un reconocimiento por parte de nuestra rectora. Muy interesante tu planteamiento y tu conferencia. Y encantado de escucharte y bueno, por parte de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en el marco del Día BioUni, queremos hacerte entrega de este reconocimiento por tu conferencia Lago y Volcán, Abstracciones en Michoacán y Jalisco, en diálogo con la colección del MAAMF. Juan Carlos Jiménez Abarca, muchas gracias por compartir tu experiencia y sobre todo abrir un foro de discusión con nuestros estudiantes, porque a fin de cuentas así es como se va despertando el interés entre otros ejes transversales. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Sabes que nos acompañes a la foto? Gracias. Qué silencio. Sus ovaciones, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Si no para cerrar. Bueno, pues les agradezco mucho por su paciencia y nuevamente gracias a todas las compañeras y compañeros del Museo Manuel Felgueres. Es un placer estar acá.